Un saludo pues tengan todos ustedes, los que me están escuchando y los que están aquí frente a mí. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Los que quieran afiliar a mi Face, pues bienvenidos sean. Por cifesjuan, hotmail.com o Juan Guillermo Guerrerón, terminado en M, con Gmail y con Hotmail. Vamos a continuar con la charla de el ego. Ya hemos hecho un énfasis en cómo es que uno se refuerza en ese ego y por qué es tan territorial. Gerhard Tolle nos dice que la mente egotista pues está completamente condicionada por el pasado, y ese condicionamiento pues es doble y consta de contenido y estructura. Entonces, para el niño que llora pues amargamente porque ya no tiene su juguete, pues este representa el contenido y es intercambiable con cualquier otro contenido u otro juguete u objeto. Entonces el contenido con el cual nos identificamos pues está condicionado por el entorno, por la misma crianza o la cultura que nos rodea. El hecho de que sea un niño rico o pobre, o que el juguete sea un trozo de madera en forma de animal o un aparato electrónico sofisticado, pues no tiene importancia en lo que se refiere al sufrimiento provocado por su pérdida. La razón por la que se produce ese sufrimiento agudo está oculta en la palabra mío, como lo dije anteriormente, y es estructural. Entonces la compulsión inconsciente de promover nuestra identidad a través de la asociación con un objeto es parte integral de la estructura misma de la mente egotista. Una de las estructuras mentales básicas a través de la cual entra en existencia el ego es que la identificación. Es el vocablo identificación, que viene del latín idem, que significa igual, y facere, pues que significa hacer. Así, cuando nos identificamos con algo, pues lo hacemos de igual manera. Y uno dice, pero ¿igual a qué? Pues igual al yo. Y dotamos a ese algo de un sentido de ser, de tal manera que se convierte en parte de nuestra identidad. En uno pues de los niveles más básicos de la identificación pues están las cosas, el juguete, mi novia, y se convierte después con el mismo automóvil, con mi ropa, mis zapatos, etcétera. Y tratamos de hallarnos en las cosas, pero nunca lo logramos del todo y terminamos perdiéndonos en ellas. Y ese es el destino del ego. Entonces, quienes trabajan en la industria de la publicidad pues saben muy bien que para vender cosas que las personas realmente no necesitan, pues deben convencerlas de que esas cosas aportarán más bien algo a la forma como se ven pues a sí mismas o como las perciben los demás. En otras palabras, ¿qué agregarán a ese sentido del ser? Pues lo hacen, por ejemplo, afirmando que podemos sobresalir entre la multitud, utilizando el producto en cuestión, y que somos alguien si tenemos ese producto. Y por ende, pues estaremos más completos al crear esa asociación mental entre el producto y un personaje famoso o una persona joven muy atractiva o aparentemente feliz. Hasta las mismas fotografías de las celebridades, ancianas o fallecidas, pues cuando estaban en la cima de sus carreras, cumplen bien con ese propósito. El supuesto tácito de que al comprar el producto pues llegamos gracias a un acto mágico de apropiación, pues a ser como ellos, o más bien como su imagen superficial queremos ser. Gracias a ese acto mágico de apropiación, a ser como ellos o como nos queremos ver.
Entonces, por tanto, en toda esa publicidad y el marketing, no tanto el experiencial, pues en muchos casos no compramos un producto, sino un refuerzo para nuestra identidad. Y en unos años vemos el producto que fue lo último en la moda y que yo me creía el más satisfecho. Nos damos cuenta que ya no es un satisfactor, sino es algo incompetente para otro momento. Y ahí es donde vuelve otro producto y nos refuerza la identidad y nos vuelve a etiquetar, así como los diseñadores son principalmente pues identidades colectivas a las cuales no nos afiliamos. Entonces son costosas y por tanto exclusivas todos sus productos, y si estuvieran al alcance de todo el mundo pues perderían su valor, y es un valor psicológico y nos quedaríamos solamente con un valor material, el cual seguramente equivale a una fracción del precio pagado. Entonces las cosas con las cuales nos identificamos varían de una persona a otra de acuerdo con la edad, aún el género, los ingresos, la clase, la moda, la misma cultura, lo que se nos ocurra en este momento. Aquello con la cual nos identificamos pues tiene relación con el contenido. Y por otra parte, el contenido ya sabemos que es ese significado o esa concepción que se le tiene, ¿no? Entonces, por otra parte, la compulsión inconsciente por identificarse es estructural. Y esta es una de las formas más elementales como opera la mente egotista. Paradójicamente, lo que sostiene a la llamada sociedad de consumo es el hecho mismo de que el intento por reconocernos en las cosas pues no funciona. La satisfacción del ego pues dura poco y entonces continuamos con la búsqueda y seguimos comprando y consumiendo. Claro está que esta dimensión física en la cual habita nuestro ser superficial, pues las cosas son necesarias y son parte inevitable de la vida, pero necesitamos muchas cosas más para suplir unas necesidades y unos deseos, y aún unos deseos creados, digámoslo así. Necesitamos ropa de moda, muebles bonitos, el último mueble también, herramientas, transporte, vivienda y una serie, un listón no, más bien de bienes. Y quizás haya también cosas que valoramos por su belleza o sus cualidades inherentes. Y debemos honrar el mundo de las cosas en lugar de despreciarlo. Entonces cada cosa tiene una cualidad de ser y es una forma temporal originada dentro de la vida única, informe frecuente de todas las cosas, o todos los cuerpos, o todas las formas. Entonces en la mayoría de las culturas antiguas se creía que todas las cosas, hasta los objetos inanimados, alojaban un espíritu, y en este sentido pues estaba más cerca de la verdad que nosotros. Cuando se vive en un mundo aletargado por la abstracción mental, pues no se percibe la vida del universo, y la mayoría de las personas no vienen en una realidad, no viven y vienen en esa realidad constante, viva, sino conceptualizada. Vivimos desde los conceptos y hemos dejado de observar la misma realidad. Pero no podemos honrar realmente las cosas si las utilizamos para fortalecer nuestro ser, es decir, si tratamos de encontrarnos a través de ellas, pues esto es exactamente lo que hace el ego. La identificación del ego con las cosas del lugar al apego y la obsesión, pues los cuales crean a su vez la sociedad de consumo y las mismas estructuras económicas donde la única medida del progreso es tener siempre más y hacer más estúpidos. Entonces el deseo incontrolado de tener más, de crecer incesantemente, pues es una disfunción y una enfermedad. Es la misma disfunción que manifiesta las células cancerígenas cuya única finalidad es multiplicarse sin darse cuenta de que están provocando su propia destrucción al destruir al organismo del cual forman parte. Algunos economistas pues están apegados a la noción de crecimiento, que no pueden soltar la palabra y entonces hablan de crecimiento negativo para referirse a la recesión. Muchas personas pues agotan buena parte de su vida en la misma preocupación obsesiva por las cosas, y es por eso
que uno de los males de nuestros tiempos es la misma proliferación de los objetos. Y uno ve el armario y está lleno de basura. Ve uno debajo de la cama lleno de basura. Y no somos capaces de dejarlas, aún sin uso útil. Entonces, cuando perdemos la capacidad de sentir esa vida que somos, lo más probable es que tratemos de llenar la vida con mucha basura. A manera de práctica espiritual, se sugiere pues investigar su relación con el mundo de las cosas, observándose a sí mismo, y en particular observando las cosas designadas con la palabra mí o mío. Y debemos mantenernos alerta y ver honestamente si su sentido de valía o de valor pues está ligada a sus posesiones. El día que pierda el anillo, entonces ¿qué pasará? Se muere. El día que se le pierda lo que la mamá le dejó, el papá le dejó, pues se muere porque creen que esa cosa son ellos. Entonces viene una pregunta así como hay cosas que inducen una sensación sutil de importancia o superioridad. ¿O acaso la falta de esas cosas le hace sentir inferior a otras personas que poseen más que usted? Menciona casualmente las cosas que posee y hace alarde de ellas para parecer superior a los ojos de otra persona y a través de ella a sus propios ojos. ¿Siente ira o resentimiento cuando alguien tiene más que usted o cuando pierde un bien preciado? Allá les dejamos a ustedes esa incógnita para que ustedes se identifiquen. Entonces, todo aquello que el ego persigue y a la cual se apega, pues son sustitutos del ser que el ego no puede sentir. Usted puede valorar y cuidar cosas, pero si siente apego es porque esa cosa es cosa del ego, no de uno. Y realmente no nos apegamos nunca a las cosas, sino al pensamiento que incluye las nociones del yo, o de mí, o del mío. Siempre que aceptamos totalmente una pérdida, entonces uno trasciende al ego, y entonces emerge lo que somos, ese yo soy, que es la conciencia misma. Entonces ella, o uno dice en algún momento, ahora comprendo algo que dijo Jesús, que dijo ese gran profeta o ese gran hombre, y a la cual pues nunca le había encontrado mucho sentido. Si alguien te pide la camisa, pues entrégale también la capa. Y así es, porque no significa que no debemos cerrar la puerta, sino significa que algunas veces desprenderse de las cosas es un acto mucho más poderoso que el hecho de defenderlas o de aferrarse a ellas. En las últimas semanas de vida del cuerpo, pues siempre uno se siente débil, y aún los enfermos en muchos momentos, cuando llega la conciencia, pues se tornan cada vez más radiantes, pues como si una luz brillara en su interior, y muchos empiezan a regalar sus bienes, o sea, están desapegándose de lo que nunca habían hecho, y con ellas pues hasta lo más querido, ¿no? Y uno cuando se da cuenta de esos que se han ido así despegados de las cosas, nos pone en el camino de la experiencia que uno más necesita para la evolución de nuestra conciencia. Pero ¿cómo saber si esta es la experiencia que usted necesita? Porque es la experiencia que está viviendo en este momento. ¿Cómo despegarnos de las cosas? ¿Cómo saber si eso es verdad lo que todo el mundo dice o lo que ustedes están escuchando? Y viene también una pregunta: ¿es un error sentirnos orgullosos de lo que poseemos o resentir a los demás por tener más que nosotros? Esa sensación de orgullo, pues la necesidad de sobresalir, el aparente fortalecimiento del saber en virtud del más y la mengua en virtud del menos, pues no es algo bueno ni malo, es el ego. Y el ego no es malo, sencillamente es inconsciente. Entonces cuando nos damos a la tarea de observar el ego, comenzamos a trascenderlo, a sobrepasarlo, a verlo por debajo de nosotros, pero no nosotros como superiores, sino
como un logro de saber que las cosas no es lo que el ego nos dice, ni nosotros somos lo que el ego nos convierte en o nos conviene tomar el ego muy en serio. El ego en sí es una faceta de nosotros para poder decir, aquí existimos, aquí estamos. Entonces, cuando directamente un comportamiento egotista se nos aparece, pues sonriámosle. Y al sonreírle él se esfuma porque sabe que lo reconocemos, se esconde. Entonces la humanidad durante tanto tiempo, pues cómo podríamos nosotros estar encerrados en ese ego, por encima de todo. Y es preciso saber que el ego no es personal, no es lo que somos, porque el ego es una ilusión que nos hace sentir irrespetados, no, nos hace sentir, bueno, sí, respetados o irreconocidos frente al otro porque el otro tiene algo que uno no tiene. Entonces, cuando consideramos que el ego es nuestro problema personal, pues es solo cuestión de más ego. Y ya saben cómo lo esfumarían. Ya saben cómo hacer que el ego no persista en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué significaría realmente ser dueños de algo? ¿O qué significa el que algo sea mío? Pues si parados en la mitad de una calle, nosotros todo lo que vemos decimos, eso es mío, eso es mío, eso es mío, ¿cierto? Entonces, pues somos ricos. Y si nadie está de acuerdo con lo que nosotros decimos o con lo que estamos certificando de ese acuerdo, terminaremos donde el psiquiatra, porque entonces seríamos unos locos mitómanos. Ese edificio es mío, ese carro es mío y al último ni siquiera lo puedo tocar. Entonces es importante reconocer aquí que la historia y las formas de pensamiento que la componen, bien sea que los demás estén o no de acuerdo, pues no tienen absolutamente nada que ver con lo que somos. Aunque los demás coincidan con nosotros, la historia no es más que una ficción. Ficti, como dicen los muchachos hoy en día. Entonces son muchas las personas que es apenas en su lecho de muerte cuando todo lo externo se desvanece. Cuando se dan cuenta de que ninguna cosa tuvo nunca que ver con lo que son. Se dan cuenta que se van solitos y las cosas se quedan ahí. Porque ellos no son. O las cosas no son uno. Entonces ante la cercanía de la muerte, pues todo el concepto de la propiedad se manifiesta totalmente carente de significado. ¿Y cuántos quieren vivir un poquito más así no tengan nada? Entonces en los últimos momentos de la vida pues también se dan cuenta de que mientras pasaron toda la vida buscando un sentido más completo del ser, lo que buscaban realmente, el ser, siempre había estado allí, pero parcialmente oculto por la identificación con las cosas, es decir, la identificación con la mente. Porque nosotros nos identificamos que si teníamos un carro éramos importantes, que si teníamos una profesión éramos súper importantes, que si estábamos entre universitarios y yo era un simple bachiller, no era nada, y se separaban. Y al último uno ya moribundo pues se da cuenta que ese no era el ser y que era simplemente puro ego. Entonces, bienaventurados los pobres de espíritu, dijo alguien, creo que Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa pobres de espíritu en últimas? Pues es la ausencia de equipaje interior o de basura interior, de identificaciones, identificarse uno con lo que dice, con lo que habla, con lo que se viste, con lo que carga. Pues nada de identificación con las cosas ni con los conceptos mentales que contengan un sentido de ser. ¿Y qué es el reino de los cielos? Pues la dicha simple pero profunda de ser es eso, la dicha del ser en todos los momentos, pues la cual aparece cuando nos desprendemos de las identificaciones y nos volvemos pobres de espíritu. Entonces es por eso que la renuncia a todas las posesiones pues ha sido una práctica espiritual antigua tanto en Oriente como en Occidente. Sin embargo, pues el hecho de renunciar a las posesiones no llega automáticamente a la liberación del ego. Renunciar no es dejar de tener, sino renunciar es que cuando no la tienes, estés bien, tranquilo. Entonces,
mm, hay que tratar de asegurar en la supervivencia, encontrando otra cosa con la cual identificarse. Por ejemplo, una imagen mental de nuestra persona como alguien que ha superado todo interés por los bienes materiales y por tanto superior y más espiritual que los demás. Pues hay personas que han renunciado a todos sus bienes, pero tienen un ego más grande que algunos millonarios. Entonces, cuando se suprime un tipo de identificación, el ego no tarda en encontrar otro. En últimas, no le interesa aquello con la cual se identifica, y siempre y cuando tenga identidad. Entonces, la oposición al consumismo o a la propiedad privada sería otra forma de pensamiento, otra posición mental, la cual puede reemplazar la identificación con las posesiones. Y a través de ella, pues la persona podría considerar que tiene la razón, mientras que las demás personas están súper equivocadas. Entonces más adelante pues vamos a hablar o diremos que tenemos la razón mientras que los demás están equivocados, y es uno de los principales patrones egotistas de la mente. Una de las principales formas de la inconsciencia es eso, siempre yo tener la razón. En otras palabras, pues el contenido del ego puede cambiar la estructura mental que lo mantiene vivo, o lo puede agrandar o lo puede destruir. O sea, puede sacar su ego o puede afianzarlo. Entonces, uno de los supuestos inconscientes es que al identificarse uno con un objeto a través de la ficción de la propiedad, porque eso es un concepto simplemente, pues la aparente solidez y permanencia de ese algo material nos proporciona un sentido de ser más sólido y permanente. Y esto se aplica en particular a las edificaciones y todavía más a la tierra, porque son las únicas cosas que podremos poseer y de las cuales pensamos que no se destruyen. Entonces el absurdo de la propiedad pues se manifiesta más claramente en el caso de la tierra. En la época de los colonos, para los blancos, digámoslo así, para los nativos de Norteamérica, pues el concepto de la propiedad de la tierra era incomprensible. Entonces la perdieron cuando los europeos los obligaron a firmar unos documentos igualmente incomprensibles. Pues ellos sentían que pertenecían a la tierra y no que la tierra les pertenecía. Entonces para el ego tener es lo mismo que ser. Tengo, luego existo. Y dice pienso, luego existo. Eso lo dice Descartes. Y mientras más tengo, más soy. O sea, entre más pienso, más existo. Entonces el ego vive a través de la conspiración y aún de esa comparación entre tú y yo. Entonces la forma como otros nos ven pues termina siendo la forma como nos vemos a nosotros mismos. Si todo el mundo hablara de mansiones y habitaran en ellas, pues todos seríamos ricos. Y nuestra mansión o nuestra riqueza ya no nos serviría para engrandecer nuestro sentido del ser, ni de la riqueza. Y podríamos irnos a vivir en una choza modesta, o regalar la riqueza y recuperar la identidad, viéndonos y siendo vistos como personas más espirituales que los demás. Entonces la forma como otros nos ven se convierte en el espejo que nos dice cómo y quiénes somos. El sentido del valor del ego pues está ligado en la mayoría de las cosas con la forma como los otros nos valoran. O sea que es muy cierto que así como yo soy triste, la gente me ve triste. Así como soy alegre, la gente me ve alegre. Y la gente trata de estar con el alegre porque él también quiere ser alegre. Entonces necesitamos de los demás para conseguir la sensación de ser. Y si vivimos en una cultura en donde el valor de la persona es igual en gran medida a lo que se tiene, como la de hoy, y si no podemos reconocer la falacia de ese engaño colectivo, pues terminamos condenándonos a perseguir las cosas durante el resto de nuestra existencia con la vana esperanza de encontrar nuestro valor y la realización del ser. Porque decimos entre más tenemos pues más somos,
y entre tengamos pues manos, la gente nos reconoce, o sea, existimos. Entonces, ¿cómo desprendernos del apego a las cosas? Ni siquiera hay que intentarlo, y es imposible. El apego a las cosas pues se desvanece por sí solo cuando renunciamos a identificarnos con ellas. Ahí pues se extingue el apego. Entre tanto, pues lo importante es tomar conciencia del apego a las cosas. Cuando uno tiene conciencia, se desapega, se cura. Algunas veces quizás no sepamos que estamos apegados a algo, es decir, identificados con el algo, sino hasta que lo podemos o sentimos la amenaza de la pérdida. Es como cuando uno le duele el pie, uno sabe que tiene un pie, le duele la espalda, se acuerda de la espalda. Entonces, si entonces nos desesperamos y sentimos ansiedad, es porque hay apego. Si que reconocemos estar identificados con algo, la identificación deja inmediatamente de ser total. Entonces, soy la conciencia que está consciente de que hay apego. Y ahí comienza la transformación de la conciencia y terapéuticamente la curación del alma. Estos discursos elaborados por la información de la historia del hombre siempre nos ha traído unas enseñanzas extraordinarias y nos ha traído satisfactores para ser mejores. Escuchémoslos. De vez en cuando sentémonos y hagamos una introspección para que la retrospección cambie, para que la conciencia se transfigure, para que nosotros no seamos y no sigamos siendo los mismos egotistas. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Muchas, pero muchas gracias y muchos abrazos. Chao, que estén bien.